Ser sociable se ha convertido en una de las virtudes más celebradas de nuestro tiempo. Se asocia con el éxito, con la inteligencia emocional, con la salud mental y hasta con la bondad. Desde muy temprano, se nos instruye para integrarnos, para ser parte de algo, para agradar. Se nos educa para no incomodar, para leer las señales del otro y adaptar el gesto, la palabra, la risa, hasta encontrar ese tono justo que inspire simpatía. Lo llamamos ser buena gente, tener carisma, saber tratar a las personas. Pero bajo esa superficie amable, algo se descompone. La sociabilidad, que en su origen era un acto de encuentro genuino, se ha ido transformando en una forma de negociación constante, muchas veces disfrazada de espontaneidad. Se nos pide estar disponibles, atentos, sonrientes. Se nos premia por ser accesibles, encantadores, empáticos. Y quien no cumple con ese mandato, quien se muestra reservado o simplemente diferente, es leído como un fallo del sistema, una amenaza al ritmo colectivo. La paradoja es inquietante. En una cultura que dice valorar la diversidad, la presión por encajar nunca ha sido tan sutil ni tan fuerte. Las redes sociales, los entornos laborales, los círculos afectivos, todos parecen estar atravesados por una demanda silenciosa. Sé tú mismo, sí, pero solo en la medida en que eso no incomode a los demás. El resultado es una identidad cuidadosamente editada, curada para el agrado ajeno. Una personalidad que, poco a poco, deja de ser vivida y comienza a ser gestionada. Aquí es donde la frase de Adorno, mientras más sociable seas, más estúpido serás, irrumpe como un dardo envenenado. No se trata de una condena a la convivencia humana, sino de una advertencia filosófica. Cuando la necesidad de pertenecer se vuelve obsesiva, el pensamiento crítico comienza a erosionarse. No porque seamos menos inteligentes, sino porque dejamos de usar esa inteligencia para preguntarnos lo esencial. ¿Quién soy cuando no me mira nadie? ¿Qué pienso cuando no hay nadie que pueda ofenderse o aplaudirme por ello? En esa carrera por ser aceptados, muchas veces terminamos abandonándonos. Nos volvemos expertos en relaciones, pero torpes con nosotros mismos. Sabemos cómo agradar, pero hemos olvidado cómo estar solos. Y no por falta de capacidad, sino porque el mundo nos ha convencido de que la soledad es fracaso, y que el silencio interior es sospechoso. Así, la sociabilidad se convierte en una máscara que ya no se quita ni para dormir. Y lo más trágico es que, a menudo, no lo notamos. Nos sentimos conectados, acompañados, reconocidos, pero rara vez verdaderamente comprendidos. Porque para ser comprendido hay que ser auténtico, y para ser auténtico hay que tener el coraje de no gustarle a todos. Y ese coraje, en un mundo hambriento de aceptación, es una forma de heroísmo silencioso. La sociabilidad, entonces, no es en sí el problema. Lo es su idolatría. Lo es el olvido de que el pensamiento profundo, la creatividad, la crítica e incluso la compasión verdadera no siempre nacen de la interacción continua, sino de la pausa, de la diferencia, de la resistencia a la corriente dominante. Ser sociable puede ser hermoso, siempre que no implique dejar de ser uno mismo. Pero cuando la sociabilidad se convierte en la norma incuestionada, y la necesidad de pertenecer sustituye al deseo de ser, lo que se pierde no es solo la libertad, es la posibilidad misma de pensar. Agradar es un acto cotidiano. Parece inocente, incluso amable. Un gesto de cortesía, una palabra medida, una opinión suavizada para evitar el roce. Todos lo hacemos. Pero detrás de ese acto aparentemente pequeño se esconde una dinámica más profunda, casi imperceptible, la renuncia progresiva a lo propio en favor de lo ajeno. Porque agradar no es simplemente gustar. Es, muchas veces, callar lo que incomoda, vestir una emoción que no se siente, adoptar un lenguaje que no nace del alma sino del cálculo. A fuerza de repetirse,
ese gesto se vuelve hábito, y el hábito se convierte en máscara. Y lo más alarmante, llega un punto en que uno ya no recuerda si está fingiendo o si simplemente se ha perdido. Este fenómeno no es nuevo, pero nuestra época lo ha llevado a una sofisticación peligrosa. Las tecnologías de la imagen, los espacios de validación inmediata como las redes sociales, los lenguajes de autoayuda centrados en la marca personal y el networking, han convertido el acto de agradar en una industria. Nos volvemos expertos en diseñar una versión vendible de nosotros mismos, sin notar que el precio que pagamos por ese diseño es la erosión de nuestra verdad más íntima. Y, sin embargo, nadie nos obliga. Lo hacemos porque, en el fondo, tememos. Tememos ser excluidos, juzgados, abandonados. Tememos no pertenecer. Y ese temor nos convierte en dóciles. Preferimos repetir una idea aceptada que arriesgar una visión propia. Preferimos camuflarnos antes que desafinar. Porque desafinar, hoy, puede significar desaparecer del mapa simbólico, perder presencia, ser cancelado, silenciado, olvidado. Lo trágico es que esa lógica se infiltra incluso en los espacios donde se supone que deberíamos ser más libres: la amistad, el amor, la familia, el arte. Empezamos a elegir lo que decimos no por convicción, sino por conveniencia. Y poco a poco, como quien se adapta a una nueva atmósfera, empezamos a pensar lo que se espera que pensemos, a sentir lo que se nos ha dicho que está bien sentir. Pero ahí es donde comienza el verdadero desgaste. Porque cuando uno deja de decir lo que piensa, comienza también a dejar de pensar lo que siente. Y ese abismo entre lo vivido y lo expresado genera una fractura interior que no siempre se nota de inmediato, pero que se manifiesta en formas difusas: fatiga emocional, ansiedad, sensación de vacío. Como si algo en nosotros supiera que estamos traicionando nuestra propia lucidez. Así, agradar se convierte en una forma de estupidización progresiva. No porque el que agrada sea tonto, sino porque está demasiado ocupado cuidando su imagen como para permitirse dudar, cuestionar, explorar zonas incómodas. La inteligencia, que debería ser herramienta de libertad, se vuelve esclava de la aceptación ajena. Y la verdad, en lugar de ser buscada, es editada hasta volverse estéril. ¿Quién serías si no tuvieras que agradar a nadie? ¿Qué dirías si supieras que no perderías amor, respeto ni pertenencia por decirlo? Estas preguntas, que parecen simples, son el inicio de una revolución silenciosa. Porque agradar no es el problema. El problema es cuando agradar se convierte en la brújula que guía cada palabra, cada gesto, cada pensamiento. Solo cuando nos atrevemos a dejar de gustar, empezamos a gustarnos de verdad. No por lo que los demás aprueban en nosotros, sino por lo que reconocemos como auténtico, incluso si no brilla, incluso si duele. Pensar de verdad, no repetir, no reaccionar, no decorar las ideas ajenas, es una de las tareas más exigentes y solitarias que existen. Exige silencio, exige lentitud, exige incomodidad. Y por eso, muchas veces, la evitamos. Preferimos opiniones prefabricadas, certezas de segunda mano, fórmulas que encajan bien en una conversación de sobremesa o en una publicación en redes. Pensar duele. Y lo que duele, en esta cultura del alivio instantáneo, es rápidamente desechado. Pero ese dolor no es un castigo, es la señal de que algo vivo se está moviendo dentro. Cuando uno empieza a pensar desde sí mismo, no desde lo que se espera, no desde lo que se premia, emerge una especie de vértigo. El vértigo de no tener garantizado el aplauso. El vértigo de quizás llegar a conclusiones que te separen del grupo, del amigo, del amor, incluso de tu yo anterior. Por eso, pensar con independencia no es una simple habilidad intelectual, sino un acto de valentía emocional. Es tener el coraje de poner en duda lo que uno ha creído durante años.
Es atravesar la humillación de darse cuenta de que ha vivido según ideas ajenas. Es asumir que tal vez el lugar donde más cómodo se está es también el lugar donde uno menos ha crecido. Y esa libertad interior, que se gana a costa del confort, suele tener un precio, la soledad. No una soledad física necesariamente, sino una forma de estar en el mundo sin pertenecer del todo. Porque cuando uno piensa por sí mismo, empieza a ver cosas que otros no ven o que no quieren ver. Y eso incomoda. La lucidez, cuando no se adapta al decorado colectivo, puede ser vista como arrogancia, como cinismo o como locura. Pero también es ahí donde la vida cobra una profundidad nueva. Lo que antes era automático, se vuelve significativo. Lo que antes era rutina, ahora puede ser pregunta. Pensar con autenticidad no solo nos separa, también nos afina. Nos hace más conscientes, más presentes, más capaces de amar de un modo menos posesivo y más verdadero. Porque al dejar de buscar aprobación, uno empieza a mirar al otro no como un espejo, sino como un misterio. El pensamiento libre no es necesariamente brillante ni complejo. A veces es solo una intuición que contradice el consenso. Una incomodidad que no se quiere disipar con argumentos rápidos. Una certeza muda que se niega a vestirse de tendencia. Y es ahí, en ese espacio incómodo pero fértil, donde nace la posibilidad de vivir con dignidad interior. Pensar duele, sí. Duele porque obliga a romper pactos tácitos, a defraudar expectativas, a mirar de frente lo que preferíamos ignorar. Pero también libera. Libera de la necesidad de complacer, del terror a ser distinto, del reflejo automático de encajar. Y en esa libertad, por más solitaria que a veces parezca, empieza a latir algo profundamente humano, la posibilidad de ser uno mismo sin pedir disculpas. El pensamiento libre no es necesariamente brillante ni complejo. A veces es solo una intuición que contradice el consenso. Una incomodidad que no se quiere disipar con argumentos rápidos. Una certeza muda que se niega a vestirse de tendencia. Y es ahí, en ese espacio incómodo pero fértil, donde nace la posibilidad de vivir con dignidad interior. Pensar duele, sí. Duele porque obliga a romper pactos tácitos, a defraudar expectativas, a mirar de frente lo que preferíamos ignorar. Pero también libera. Libera de la necesidad de complacer, del terror a ser distinto, del reflejo automático de encajar. Y en esa libertad, por más solitaria que a veces parezca, empieza a latir algo profundamente humano, la posibilidad de ser uno mismo sin pedir disculpas. Si algo queda claro tras el recorrido anterior, es que no se trata de demonizar la sociabilidad. No es necesario retirarse al margen del mundo, volverse inaccesible, endurecer el corazón. No hay virtud en aislarse por orgullo, ni sabiduría en rechazar la compañía como escudo ante el dolor de agradar. Lo que urge no es la retirada, sino una transformación, pasar de una sociabilidad compulsiva, superficial, automática, a una forma de relación más consciente, más libre, más fiel a lo que realmente somos. Porque el ser humano no nace para el aislamiento. Necesitamos el roce con otros para descubrirnos, para pulir nuestras sombras, para expandirnos en dimensiones que en soledad permanecerían dormidas. Pero ese encuentro solo se vuelve fértil cuando no se basa en el miedo a ser rechazado, sino en el deseo profundo de compartir desde la verdad. La sociabilidad, entonces, puede volver a ser lo que quizás fue en sus orígenes, una celebración del vínculo, no una estrategia de supervivencia. Una sociabilidad consciente no busca agradar, sino conectar. No exige máscaras, sino presencia. Implica asumir que no siempre gustaremos, que nuestras palabras pueden incomodar, que nuestra manera de estar en el mundo puede desafiar ciertos códigos, y, aún así, elegir no traicionarnos.
Significa que podemos convivir sin necesidad de diluirnos, que podemos escuchar sin obedecer, que podemos disentir sin despreciar. Pero esta forma más lúcida de estar con nosotros solo es posible cuando uno ha hecho, primero, el recorrido hacia adentro. Cuando se ha aprendido a estar a solas sin miedo, cuando se ha enfrentado el silencio sin correr a llenarlo de ruido social, cuando se ha recuperado una voz propia capaz de sostenerse incluso en el desacuerdo. Y eso no es fácil, porque a veces, en el camino hacia uno mismo, se pierden vínculos. A veces el precio de ser auténtico es la distancia. Pero lo que se gana a cambio no tiene comparación, la paz de saberse entero. Imaginar una comunidad de individuos así, capaces de convivir sin mendigar aprobación, de dialogar sin disfrazarse, de amar sin necesidad de fundirse, no es ingenuidad, es una forma de resistencia. En un mundo saturado de conexiones vacías, cada acto de presencia real, cada encuentro donde nadie finge, cada vínculo donde uno puede ser sin temor, es un acto de belleza radical. Así, la frase de Adorno deja de ser una condena para convertirse en advertencia. Nos dice, cuidado, no confundas la necesidad de amar con la ansiedad de agradar. No cambies tu pensar por el confort de la pertenencia. No cambies tu alma por una risa aprobada. Porque sí, mientras más sociable seas, en el sentido trivial, superficial y servicial del término, más lejos estarás de ti mismo. Pero mientras más consciente sea tu sociabilidad, más profundamente podrás tocar a otros. No desde la estrategia, sino desde la verdad. Y en ese encuentro sin máscara, sin ruido, sin miedo, quizás podamos recuperar algo sagrado, la capacidad de estar con otros sin dejar de estar con uno. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no te vayas sin suscribirte. Dale like si te hizo pensar. Deja tu comentario, queremos leerte. Y compártelo con quien necesite escucharlo. Aquí, cada pensamiento cuenta. Gracias por estar y por atreverte a sentir más allá de lo fácil.